No es ¿no? necesario, si somos poquitos, no hay problema. Además, si estás en una oficina silenciosa, no habría Es que problema. en realidad en media hora más parte de acá del trabajo, así que va a empezar, Ah, perfecto. así que prefiero Como sacar te parezca más cómodo. pero decía estar escuchando y viendo. Cualquier Ok, cosa, En todo caso, si tienes una duda específica, Francisco, o retomas el micrófono, o también entiendo que puedes escribir como por chat interno. Así que si hay sí, no, sí, no alguna tengo ningún duda, problema en todo caso en hablar. Pero el tema es que no te vaya a interrumpir a ti con el ruido externo de acá. vale, súper, súper, Ya. listo. perfecto. Gracias. Cuando quieras, Antoine. Bueno, voy a compartir un PPT para dar inicio a la clase. Eh, ahí viene. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Francisco, que sé que estás ahí. Eh, Empiezo entonces esta sesión sobre algunos conceptos fundamentales del análisis de política pública y su discusión crítica. Eh, Estoy acostumbrado en general a hacer eso con un nivel de retroalimentación importante de parte de los estudiantes, ¿no? Y mi primera pregunta sería respecto a su lectura de la bibliografía obligatoria, y en este caso un texto de mi autoría. Bueno, ahora no tengo para que me retroalimenten al respecto, pero sí está la idea de que en el fondo lo que les voy a presentar está inspirado obviamente en este texto, y la idea es un poco confrontar distintas visiones para el análisis de política pública en términos relativamente general. Estamos todavía en sesiones introductorias del diplomado. Entonces, estas preguntas introductorias, que en un contexto de mayor interacción podemos trabajar todos juntos, son ¿qué son las políticas públicas y qué acercamiento profesional, político, ciudadano han tenido con ellas? Si bien no lo vamos a dialogar ahora, aunque veo que se suma otra persona, Mary, si quieres intervenir, no dudes en hacerlo. Hola. Gracias. Hola, gracias. Hola, hola, hola. Bueno, yo hablé antes con Francisco, que me contó un poco de su acercamiento justamente profesional a las políticas públicas. En tu caso, ¿me puedes contar un poco qué relación tienes con las políticas públicas? Claro, muchas gracias. Mira, la verdad que mi relación con las políticas públicas ha sido de pronto, si puedo hablar de alguna relación, más bien desde el contexto de políticas públicas que de pronto no han funcionado. Yo soy abogada y a lo que me dedico es a la resolución de conflictos entre inversionistas extranjeros y estados. Y en este momento estoy trabajando para el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Chile. Soy la coordinadora del programa de defensa en arbitraje de inversión. Ok. Así que ese ha sido mi acercamiento y en este momento estoy tratando de establecer un plan de prevención justamente de esas disputas y eso es parte de lo que ha fomentado mi interés por establecer buenas políticas públicas. Mira, qué interesante. Bueno, estamos o sea, ahí en un ámbito que se relaciona, bueno, directamente al trabajar en un ministerio, uno está directamente involucrado con las políticas públicas, y este tema de resolución de controversias nos pone justamente en estas áreas de interacción que son súper interesantes, ¿no? Parte de las cosas que vamos a ver es que las políticas públicas no son exclusivas de actores públicos, sino que justamente son un lugar de interacción entre actores públicos y actores privados. Entonces ahí la manera de enfrentar estas posibles controversias también depende de decisiones que tienen que ver con la política pública. Bueno, vamos a empezar entonces con algunos acercamientos. Un poco lo que les quiero presentar hoy son dos entradas para analizar las políticas públicas desde dos perspectivas bastante distintas. La primera es la del llamado triángulo de actores, que viene de un autor catalán, español, Subirat, y junto con otros autores de distintos países de Europa han conformado esta herramienta que es la que uso en el
artículo que estaba asignado para la sesión de hoy, este artículo sobre más allá del modelo, ¿no? Que tiene que ver con entrar en lo específico a nivel sectorial de las políticas públicas. Y la segunda herramienta que vamos a ver en la segunda parte de la clase es la herramienta del modelo secuencial, que es una aproximación que se focaliza particularmente en el cambio de política y cómo las políticas entonces se van modificando a partir de decisiones que se toman, luego se implementan, se evalúan, etcétera, y que un poco, en parte por esta característica resulta bastante atractivo. Muchas veces uno se interesa en las políticas públicas porque quisiera modificarlas en un sentido más cercano a sus preferencias, pero también al mismo tiempo sabemos, los que trabajan en política pública lo saben muy bien, que hay muchos obstáculos al cambio. Entonces, en este sentido, este modelo secuencial puede ser atractivo, pero da cuenta de solo una pequeña parte de lo que son las políticas públicas, porque da cuenta solo de esta parte como al final, donde hay modificaciones. Entonces, vamos a trabajar un poco en esta tensión entre estos dos entradas analíticas, y con eso vamos a estar entonces acercándonos al objeto políticas públicas. Avanzando entonces. Bueno, antes de entrar a estos dos modelos, quiero hacer una pequeña revisión de distintas definiciones. Las políticas públicas tienen muchas definiciones, ¿no? No hay una definición como única, pero sí voy a presentar la definición de trabajo con la cual a mí me gusta trabajar y creo que es importante plantearse desde ahí para una buena comprensión de lo que son las políticas públicas. Aquí, revisando esos distintos autores que aparecen acá en el PPT, tenemos algunas definiciones muy cortas y otras mucho más abiertas, mucho más complejas, ¿no? Muy simple, entonces, la política pública es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. La debilidad de esta definición es que lo deja todo en manos de los gobiernos, ¿no? Incluso no podría sustituir el gobierno por Estado, seguiría en este problema porque, como bien lo dije antes, se considera hoy en día más bien la política pública como una interacción entre actores. Entonces, por ahí, digamos, la definición sería muy completa. Lo que sí es interesante, y por eso un poco en cada definición hay algo interesante, algo con el cual quedarse, esta idea de hacer o no hacer. O sea, las políticas públicas pueden ser no acciones también. El Estado puede no hacer algo y eso constituye una política pública, ¿no? Como, para dar un ejemplo, el Estado puede no reprimir o no castigar o no penalizar el uso de cierta sustancia y esto conforma una política pública de drogas, ¿no? Eso es como un ejemplo de cómo el no hacer puede constituir una política pública. Bueno, la segunda definición nos deja entonces la política pública como un programa de acción en un ámbito sectorial de la sociedad y en un espacio territorial dado. Bueno, el programa de acción, por cierto, es parte de la política pública, pero entra en tensión con lo que recién estaba afirmando, ¿no? En base a la definición anterior. Que también hay política pública que son sin acción o sin decisión, propiamente tal, más bien por la indecisión. Entonces, ahí no es una visión más voluntarista, podríamos decir, más cercana a lo que es la gestión pública que la política pública probablemente tal. Pero sí tiene cosas interesantes esta definición que nos permiten instalar desde ya el tema de lo sectorial, que por lo que habrán visto en el artículo, entonces es un tema bien fundamental de cómo subdividir la política pública, que es algo muy grande, muy general, en esta unidad, que es la unidad típica del estudio de la política pública, que es la unidad sectorial. Y también se refiere a un espacio territorial, que eso también es importante porque está situada la política. Lo que vamos a hablar hoy está pensado principalmente para el nivel nacional, pensando como políticas nacionales, pero también se le puede hacer una bajada a nivel local. La tercera definición considera las políticas públicas como un puzzle modelado por la inevitable tensión entre recursos y objetivos, planificación y política, escepticismo y dogma. Esa definición, lo que a mí me parece atractivo de ella, digamos, es esta recuperación de la atención. La idea que las políticas públicas son productos de tensiones,
ahí están modeladas por estas tensiones, como dice ahí el autor Wildavsky, y también son reflejo de ciertas tensiones, o sea, no estamos frente a fenómenos donde hay consenso necesariamente, donde hay acuerdos, sino que hay actores empuja para también que sus preferencias sean las que se materialicen en la política pública. Y la idea de puzzle es bastante atractiva, es un poco provocativa, digamos, no necesariamente qué hace con eso, pero está la idea también de que no van a calzar necesariamente todas las piezas, o cuesta al menos que calcen todas las piezas, ¿no? Está el puzzle no necesariamente terminado, todo funcionando, sino con algunas dificultades, y él nos habla quizás de algunas incoherencias potenciales que se den por la complejidad, porque hay reparticiones distintas del Estado que pueden tener distintas visiones, y porque hay tensiones, hay oposiciones, entonces eso genera una serie de tensiones. Y finalmente, una definición de Subirats, el autor que ya les mencionaba: toda política pública apunta a la resolución de un problema público, reconocido como tal en la agenda gubernamental, representa la respuesta del sistema político y administrativo en la situación de la realidad social, juzgada políticamente como inaceptable. Aquí estamos en una definición más compleja y que de alguna manera prepara la definición que a mí me gusta y que asume complejidad, sin lugar a duda, ¿no? Un poco ahí está escalando entre esta diapositiva y la anterior, ¿no? Lo que aparece en la definición de Subirats es esta idea de resolución del problema público. Esto es algo con el cual yo creo que hay que tener mucho cuidado, de nuevo, en esta diferencia entre la gestión pública, que bien puede pensar en resolver problemas, y la política pública vista como esta relación entre actores, donde resolver problemas es mucho más difícil, ¿no? Pensando en problemas como el crecimiento económico, bueno, no es algo que se va a resolver, o sea, como es algo que permanentemente va a estar presente. La delincuencia uno puede esperar bajarla, pero uno sabe también que hay una forma de naturaleza humana que hace que van a ocurrir algunas cosas por fuera de la ley, y ahí entonces no es que se resuelve completamente el problema, sino que se genera un tratamiento para el problema. Y hay que tener cuidado con un poco una sobreconfianza, un voluntarismo respecto a las políticas públicas que las sitúan como resolución. Creo que en términos de cómo finalmente funciona, ahí hay una dificultad. Es un poco el sentido de lo que aparece en esta diapositiva, ¿no? Como desaparecen los problemas con las políticas públicas, no necesariamente. Pueden modificarse, pueden reducirse, felizmente. En algunos casos se pueden terminar, hay algunos éxitos en este sentido. Y esto no quita que sea deseable, ¿no? Obviamente uno quisiera que se acabara con la delincuencia, que se acabara, qué sé yo, con las enfermedades, con la política de salud pública, pero está como la dificultad de que algo así ocurra, ¿no? Entonces, esta constatación de que los problemas, más que desaparecer, se reformulan y por lo tanto no se pueden solucionar, sino que pueden recibir un tratamiento, nos invitan a pensar las políticas públicas como esta relación, justamente, como esta relación que se establece en torno a algunos problemas para que actores públicos intenten modificar ciertos comportamientos privados para justamente que se trate de este problema, ¿no? Y por ahí va la definición que vamos a ver a continuación. Eso implica no ver únicamente lo nuevo, va un poco en la línea de lo que les decía desde el principio respecto a la diferencia entre los dos modelos de análisis principales que vamos a ver a continuación. Entonces, hay un stock muy importante de las políticas públicas que no hay que perder de vista, que permanentemente recibe un tratamiento, y eso es importante, y eso lo distingue entonces de un foco completamente orientado hacia el modelo secuencial, que es el modelo más conocido, con el cual quiero tomar alguna distancia crítica. En nuestra definición, perdón, acá se movieron los cuadritos rojos, no deberían estar, o sea, se salieron del lugar con el cambio de formato, pero la definición entonces de políticas públicas la entendemos como las interacciones, alianzas, conflictos en un marco institucional específico entre los diferentes actores públicos, parapúblicos y privados en relación a un problema colectivo que requiere una acción concreta. Es lo que sale abajo. Lo que se quiere destacar es que para Subirats se habla de resolución.
En la definición que yo les propongo acá, nos quedamos con la relación, de una relación. Pero ahí va, esa es esta referencia principal y lo que vimos antes, las otras definiciones están de alguna manera en parte incluidas y en otras partes ya señalé por qué finalmente hay algunos elementos que no se toman. Esta definición es interacciones, alianzas, conflictos, toda la dimensión política, en un marco institucional específico que nos habla de lo propio de la acción pública. Están los distintos tipos de actores que se relacionan en torno a este problema colectivo que requiere de una acción. Esa es la definición de política pública con la cual les propongo trabajar. Para seguir con la definición, vemos entonces algo más operacional. Hay una serie de decisiones o de acciones, según Subierat, intencionalmente coherentes. Yo tengo algunas dudas respecto a la coherencia. Uno puede aspirar a la coherencia, pero no necesariamente llegar a ella, ¿no? Entonces, ahí uno entra en un tema que es bien fundamental de las políticas públicas, cada vez más, digamos, que es el tema de la intersectorialidad, la coordinación entre actores, ¿no? El tema de la coordinación en general. Entonces, cuando dice intencionalmente coherentes, uno de alguna manera está reafirmando que hay una importante capacidad de coordinación. Y la evidencia indica que en realidad es muy difícil coordinarse, muchas veces no hay coordinación, y cuando las hay, bueno, tienen un costo muy importante para funcionar. Entonces, ahí el supuesto de que las políticas públicas van a ser coherentes es un supuesto demasiado exigente. Yo partiría más bien de que por defecto no hay coherencia y en algunos casos uno lo va a encontrar. Más allá de si de si yo tenga completamente razón o de si estos autores tienen completamente razón, lo importante es interrogar esta coherencia, no partir de un supuesto de coherencia. Ese es el punto importante. De la misma manera que nos distanciamos de la idea de que se resuelven los problemas, nos distanciamos de la idea de que las políticas públicas van a ser necesariamente coherentes y al revés, entonces señalamos que son potencialmente incoherentes. Es como un punto de partida, digamos, para el trabajo. Pero que si son coherentes, mejor. No es un argumento contra la coherencia, ¿no? Que no se malentienda. Ojalá sean coherentes. La coherencia que aporta, la coordinación en general es importante frente a los problemas complejos que enfrentan las sociedades contemporáneas, pero hay un riesgo importante de que no lo sean. Y entonces estas decisiones y acciones se materializan en algunos actos formales que pueden ser obligatorios o no, y que apuntan a modificar la conducta de los grupos sociales. Y esa es entonces lo propio de la política pública, que es modificar comportamientos de ciertos grupos para producir un efecto que va a beneficiar a otros actores. Esta lógica que aparece aquí en el punto es la que se va a materializar en el triángulo de actores que vamos a ver muy pronto. Bueno, un poco para precisar ahí algunos elementos antes de llegar entonces al triángulo, que vamos a llegar recién ahí. El tratamiento entonces del problema público implica pensar un poco más qué es un problema público. Un problema público es un problema que, valga un poco la evidencia, pero que deja de ser considerado como exclusivamente privado. Ahí uno puede tomar muchos ejemplos de cómo se considera un problema como privado y luego puede pasar a ser considerado como público. Pero esta operación de transformar un problema privado en un problema público es central para que exista política pública, porque es la manera en la cual se va a ir representando finalmente el carácter propiamente público de una situación. Hay una tendencia histórica con algunos altibajos, pero que igual ascendiente en general, a que haya cada vez más problemas que sean considerados como públicos. De lo más reciente son muchos problemas relacionados con, por ejemplo,
el llamado problema de la violencia intrafamiliar, que por mucho tiempo era considerado un problema privado. Este es un problema que involucra solo a las personas víctimas y victimarios, digamos, y bajo el impulso de algunos actores, actores que han justamente reclamado una mayor penalización por estos comportamientos, etcétera, actores que pueden tener que ver con feminismo, pero no solo necesariamente. Pasa este problema de ser considerado privado a ser considerado público, y pasa a ser objeto de un tratamiento por parte de algunos actores públicos que van a incentivar, que van a implementar medidas que puedan modificar el comportamiento de algunos actores. Eso implica este tratamiento, que haya un reconocimiento público del problema, que responde a dinámicas políticas como lo vimos antes, ¿no? Ahí está esta idea del puzzle trabajado a partir de intereses distintos, y hay actores que están a favor, en contra, y se va creando una definición del problema que no es algo necesariamente completamente homogéneo, pero que luego se plasma entonces en en distintas medidas de política pública. Y están estos grupos objetivos de los cuales uno quiere modificar el comportamiento. Me voy a adelantar un poco en las diapositivas para ver el triángulo de actores propiamente tal, ¿no?, del cual estoy hablando, y que está entonces central en el artículo Más allá del modelo, que estaba asignado para hoy, y que este artículo hace entonces una evaluación a partir de este marco teórico de distintas políticas públicas en Chile desde entre el 90 y el 2010. ¿Me siguen hasta ahora? Hola Diego, veo que te sumaste. Bueno, avanzo entonces. Aquí tenemos el triángulo de actores. Aquí están los elementos que entonces son propios de un análisis de política pública que uno puede llamar estático, o sea, en un momento dado, es como una fotografía que uno va a sacar. Aquí no hay elementos de proceso, pero son elementos que permiten describir las políticas públicas en un momento preciso. Entonces, aquí uno puede partir de las puntas del triángulo o de los segmentos del triángulo. Las puntas son actores. Actores en términos aquí muy conceptuales. Arriba, la autoridad político-administrativa que elabora y aplica la política pública. Y en las dos puntas de abajo tenemos los grupos objetivos, que son quienes causan el problema público, en el sentido de que según justamente la definición del problema que se hace, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? No es algo objetivo, responde a este proceso de instalarse otra definición del problema. Y luego están los beneficiarios finales, la punta abajo a la derecha, que son quienes padecen los efectos negativos del problema y de los cuales se espera finalmente que, gracias a la intervención pública que se realiza, dejen de padecer los efectos del problema, si no, ahí no tendría mucho sentido esta la política pública. Pero con la precaución que sabemos ya de que no necesariamente se resuelve su situación, sino que hay un tratamiento que se hace de la situación. Y estos tres actores en este caso abstractos, ¿no? Eso hay que aterrizarlo después a cada política. Estos tres actores tienen distintas relaciones que se establecen entre ellos, que es, por ejemplo, el beneficiario final y la autoridad política, la definición política del problema colectivo a resolver. De alguna manera está la idea de que los beneficiarios finales hacen ver el problema, elevan de alguna manera el problema hacia la autoridad, y ahí se realiza esta definición. Ahora, estamos hablando de un proceso de suma complejidad, no es algo particularmente simple o algo así sencillo que se realiza, sino que primero tiene que haber como una capacidad de los beneficiarios finales de hacer emerger esta definición política del problema. Eso implica que existan algunos actores más visibles, y no todos los potenciales beneficiarios finales tienen igualdad de acceso a la definición política del problema.
sino que ahí hay actores, qué sé yo, actores organizados, pueden participar los partidos políticos, actores ciudadanos, movimientos sociales, pero también gremios, lobby, y un fin de actores posibles que van a participar en cómo se define políticamente el problema. Y eso lo hacen en una especie de conversación no formal, no es que existe, no es que aquí no estamos hablando de que se va a armar una mesa redonda para hablar de un tema, sino que son procesos de bien de largo plazo en el cual se va plasmando una definición política del problema. Y esta definición política del problema sirve para armar una llamada acá hipótesis de intervención. O sea, cómo finalmente, conociendo el problema, se trabaja para resolver el problema. Pero también la definición política del problema implica cierta reflexión en cuanto a las causas del problema. Estas causas tienen que ver con quiénes son el grupo objetivo y, como bien señalado acá, quiénes causan el problema. Entonces, están súper relacionados estos tres elementos, en el sentido de que la hipótesis de intervención propone una manera de modificar la relación causal y finalmente de modificar la situación de los beneficiarios finales. Es en término abstracto, digamos, el funcionamiento de este triángulo de actores. Una pregunta, Antoine, perdón, Sí, por es favor. Mayre. Sí. La intervención siempre tiene que ser, o sea, siempre tiene que haber intervención para que se caracterice como una política pública. Por ejemplo, el análisis político, digamos, del problema no podría ser categorizado como tal. O sea, puede haber política pública sin acción, un poco por o sea, la inacción puede ser parte de una política pública. Ahora puede ser inacción en parte porque no se ha detectado el problema, o puede ser inacción también deliberada de alguna manera, ¿no? O sea, uno puede pensar, por ejemplo, en casos de liberalización, ¿no? Incluso como de privatización, de alguna manera es el Estado diciendo voy a dejar de intervenir en esta materia económica y la voy a dejar en manos de los actores privados. Y de esto voy a esperar ciertos resultados. Y es necesaria una política pública hecha desde la inacción. Ahora, tu pregunta tenía como un matiz más específico, ¿no? Quizás me lo puedes especificar un poquito más. ¿Tú te referías al análisis político? O sea, mi pregunta era, digamos, obviamente hay varias prioridades en los estados, en distintas partes del estado, por decirlo así, y se toman decisiones sobre qué elementos intervenir. Digamos, no sobre qué elementos no actuar, por ejemplo, como tu ejemplo de la liberalización, que efectivamente igual hay una decisión política detrás, pero simplemente se conoce el problema, pero sin embargo se establece que eso no es una prioridad en el momento particular o no hay el apoyo político necesario para tomar una determinada acción o una determinada decisión. Y sin embargo, mi pregunta era si al no haberlo tratado o al no haber intervención de ningún tipo, porque simplemente se conoce el problema pero no se interviene, si eso entonces ya no calificaría como política pública. A mi modo de ver, sí calificaría porque del momento que existe un problema público, hay una política pública que puede ser deficiente, o sea, puede ser una acción vista desde la voluntad de no tener una acción, pero también desde la incapacidad. Pero para mí uno puede aplicarle este marco analítico y está en condición de hablar de política pública justamente si uno está insatisfecho para criticarlo, es decir, aquí hay una deficiencia, aquí hay un tema importante que no se está tratando, pero esto ya es estar hablando de la política pública tal como existe, que no es no será el ideal de uno quisiera tener otras preferencias, pero habla de política pública, yo te diría que sí. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno. Vamos avanzando con algún ejemplo. Bueno, un ejemplo que está en el artículo, este ejemplo de Santiago en esta clave del triángulo de actores.
Entonces tenemos, bueno, ahí evidentemente ya una sectorialización, también en cuanto la sectorialización también tiene un impacto importante en cuanto a los actores públicos, ¿no? Ahí uno lo ve claramente, bueno, se está hablando de Transantiago, ya no se llama Transantiago, hay una cosa ahí un poco histórica, ¿ya? Pero está hablando del Ministerio de Transportes, o quizás de la Dirección de Transporte Público Metropolitana, podría ser como más específico. Uno puede variar ahí el nivel de especificación, pero hay un actor público que uno ve acá. Hay beneficiarios, que están ahí por el lado de la derecha, ¿no? Usuarios de transporte público son los beneficiarios si uno está pensando en una política de transporte público. Y quienes serían aquí el grupo objetivo de quienes se busca modificar el comportamiento con Transantiago serían los microbuseros. Aquí es un llamado, bueno, particularmente para los santiaguinos, que quizás no todos lo sean en realidad, probablemente, que es lo bueno de un programa a distancia. Un poco para reponer el contexto, estamos hablando entonces de una situación donde hubo esta modificación en el 2007 del sistema de transporte público. ¿No? Estamos tratando de captar lo que justamente cambió con Transantiago y entonces intentó otra manera de modificar el comportamiento de los actores del grupo objetivo respecto a cómo se hacía antes. Si ven el artículo, justamente lo que se intenta mostrar es que ya desde el 90 había un análisis, una definición del problema público que llevaba a tener ciertas formas, hasta hipótesis de intervención hacia este grupo objetivo de los microbuseros, que tiene que ver mucho con las concesiones, con concesionar líneas. Y eso fue parte de las micros amarillas, ¿no? De tener micros amarillas en Santiago que respondían entonces a concesión de buses. Si uno hace, bueno, ahí los invito a la imaginación, ¿no? Puede tener algunas fotos, pero más bien la imaginación. Antes de las micros amarillas había menos todavía, digamos, intervención explícita y habían buses de todos colores y sin líneas muy claras. O sea, es un poco la evolución que uno podría ver en cómo se va transformando la intervención en lo que es este eje que une, en este caso, Ministerio de Transportes y microbuseos. Aquí estaría entonces la hipótesis de intervención. Esta hipótesis de intervención responde a cierta definición del problema, básicamente de decir que el transporte público tiene que hacerse cargo de nuevas preocupaciones, tiene que apuntar más a las preocupaciones de la movilidad en general, y si uno va a la hipótesis causal, se espera de la intervención que se hace con la concesión y la empresarialización del grupo objetivo, se espera que la nueva competencia que se va a armar para el mercado a través de las concesiones va a generar un mejor transporte público. Esta era como un poco la premisa y lo que movió Transantiago en sus primeros años. Ahora, sabemos que aquí no hubo un éxito completo, por decirlo menos, digamos, para hacer un eufemismo, pero esa es una manera de la cual uno puede analizar la política, particularmente desde la lógica del proceso de política pública, porque aquí nuestra preocupación central no está en los resultados, no es una evaluación de la política pública, sino que es un análisis más bien procedimental de cómo está funcionando. ¿Y qué nos permite este análisis? Bueno, nos permite identificar actores, identificar los aspectos propiamente políticos de la relación que hay entre ellos. Entonces, acá en el triángulo uno representa, por ejemplo, estos beneficiarios como usuarios de transporte público. Ahí uno entra en una tensión de inmediato porque en realidad los usuarios no tienen mucha voz. No es que tengan justamente una ONG o un movimiento social que hable a nombre de ellos y no están muy organizados para hacer ver esta definición del problema público. Y por eso la definición es una relación entre dos elementos, entre el actor público y el grupo objetivo. En el sentido que en este caso la definición estuvo más cargada, digamos, hacia el lado del actor público que hacia el lado del actor, del llamado beneficiario en términos analíticos. Este es un ejemplo que les quería presentar. Podemos pensar otros ejemplos si se animan.
Pero este era un ejemplo entonces de análisis estático, una fotografía que se puede aplicar a cualquier problema público. Ese es el punto inicial, ¿no? Entonces uno puede aterrizar este análisis al problema público que sea y obligarse a través de estos conceptos a responder a estas preguntas relativamente simples, pero hacer el ejercicio para tener una descripción de la política pública que nos permite entrar un poco más allá de la simple acumulación de decisiones. Aquí tenemos una visión más analítica que nos permite un conocimiento más profundo de la política pública y de ahí también estar pensando en cómo la modifico, que es un poco la idea, ¿no? Si yo tengo la preocupación por modificar la política, que puede estar desde cualquier actor. Esto yo lo puedo pensar desde lo que son acá los microbuseos. Bueno, he analizado la política pública, ¿cómo hago para que quizás el Estado me presione menos, ¿no? Y ahí uno puede entrar en un conjunto de estrategias posibles, etcétera. O quizás si tengo una relación conflictiva con los beneficiarios, tratar de disminuir ese conflicto para poder tener una política pública más satisfactoria para todos y también para la defensa de los intereses propios. Bueno, está el espacio abierto para preguntas. Pero de todas maneras voy a avanzar. En el fondo, lo que nos permite hacer este triángulo es hablar yo creo que algo que es muy importante, que es el stock de las políticas públicas. Las fotos que aparecen acá son fotos del registro civil. El registro civil no está muchas veces en los noticiarios. Estuvo un tiempo con algunos problemas con sus licitaciones, pero en general no está muy presente. También el tema de la migración ahora lo ha puesto un poco más, la ola migratoria en Chile lo ha puesto más en el centro de la discusión, en el centro de la agenda, pues de manera más analítica, por las dificultades que tiene para atender más población. Pero no es un tema que uno discute o que sea foco de preocupación. Pero, y por eso lo muestro acá, representa una política pública muy importante. O sea, uno difícilmente puede imaginar el funcionamiento del Estado o de la sociedad tal como está actualmente sin el registro civil. Y, bueno, por ser extranjero, llevo un buen tiempo en Chile, pero la experiencia de estar algún momento sin RUT en Chile, bueno, es un desastre, ¿no? Uno no puede ir sin RUT en Chile, así que les puedo hablar en propiedad de la importancia del registro civil. ¿A qué voy con eso? Es que, al igual que el registro civil, hay muchas políticas que uno puede analizar con el registro de actores que no son un foco de atención importante. Porque es importante siempre tener en mente que las políticas públicas son, ante todo esto, realidades que van funcionando, que no son objeto de discusión de modificación profunda, que se mantienen en el tiempo, y eso es el hueso de las políticas públicas. Ahora, habiendo tratado este stock, ahí voy a avanzar un poquito, habiendo tratado este stock, también está la otra alternativa. ¿Se recuerdan? Dije, vamos a ver dos entradas analíticas de políticas públicas. Vimos una, el triángulo, que nos permite trabajar sobre este stock, y hay otra entonces que es este modelo secuencial, que acabo de poner acá en la diapositiva. ¿Qué es la alternativa más conocida? O sea, estaríamos haciendo un muy mal trabajo como diploma si no se lo mostraríamos. Es una pieza muy importante del lenguaje de las políticas públicas. Este modelo secuencial, que también se llama a veces ciclo de las políticas públicas, esa es la visión que más se transmite en todos los cursos sobre políticas públicas. Y es un modelo, como lo pueden ver, que les encanta en general a los ingenieros, a los economistas, porque está bien redondito. Uno parte ahí de una identificación del problema, luego de ser identificado avanza en la agenda pública, luego se toma una decisión, la decisión se implementa, luego se evalúa y, con esta última flecha, en base a esta evaluación, se puede replantear la identificación del problema. Es muy lindo, es ideal, pero no da mucho cuenta de lo que pasa con las políticas públicas en general, con este stock. No da mucho cuenta porque no se hacen tantas modificaciones
y también, y eso probablemente lo van a ver en otras sesiones más adelante, también porque la implementación a veces toma cierta distancia y pues también importante la decisión, también porque hay temas que están en la agenda, esto yo iba un poco en la pregunta que hacía Mary antes, hay temas que están en la agenda pública de discusión, incluso en la agenda de gobierno, y sin embargo no se toma ninguna decisión, se queda ahí, se pierde y entonces no se cumple este ciclo, no se termina, no es un ciclo que necesariamente se va a terminar, son fases de discusión que ocurren, pero en una lógica entonces de conocer las políticas públicas, puedo engañarme, puedo tener un sesgo importante si pienso que siempre se va a cumplir eso, y también los que están en política pública saben muy bien que no todas las políticas públicas se evalúan, ahí claramente hay muchas políticas públicas que no se evalúan. Entonces, el modelo que ven acá, desde mi punto de vista politológico, este modelo funciona muy bien para proyectos, posiblemente para programas, pero para esta unidad más global de las políticas públicas, ahí puede haber entonces algún elemento que engañoso de alguna manera. Ahora, no quita que hay que conocerlo, primero porque les decía de que es muy conocido, hay que trabajar con eso, hay que conocer estas categorías, y las van a estudiar más en detalle en sesiones próximas, y también porque puede ser una guía para uno si quiere hacer un cambio, una guía con mucha precaución en cuanto a que puede no llevar necesariamente a buen puerto. Bueno, el modelo secuencial ha tenido distintas encarnaciones, por decirlo de alguna manera. A veces se representa con mayor cantidad de etapas. Aquí se ve una imagen del ciclo en este tipo de Subirat, que ya les mencioné, donde separan algunos elementos que no se veían separados en lo que les ponía antes. Pero no son muy distintos, la verdad son bastante menores los cambios que se hacen así, uno puede desagregar algunas de estas etapas, pero la lógica fundamental sigue la misma y los cuestionamientos también igual. Las ventajas que tiene entonces, reducir la complejidad, identificar en cada una de las etapas algunos desafíos específicos y los actores que están implicados. También, y eso es muy importante, examinar la variación de los actores a lo largo de todo el ciclo. Por ejemplo, se suele considerar que en la puesta en la agenda los movimientos sociales juegan un rol muy importante. La movilización social es fundamental para poner temas en la agenda. Pero avanzando después en el ciclo, llegando por ejemplo a la decisión y sobre todo a la implementación, tiene un rol bastante menor. Eso es lo que se pensaba y puede variar, pero es un poco una lógica importante. Y también, y eso es otro elemento importante que aparece acá, que cada una de estas llamadas etapas del ciclo en sí da lugar a una subdisciplina, unas agendas de investigación específicas, ¿no? Como hay especialistas en gestión de política pública, hay especialistas en la ejecución y la implementación, en la evaluación y en la puesta en la agenda también, en la decisión, y ahí uno ve también algunas especificidades incluso de disciplinas en términos generales, o sea, especialistas en identificación del problema puesta en la agenda serán más bien las ciencias sociales, como la sociología, uno puede decir. Pero ahí corremos un riesgo importante de dejarlo ahí. Estos son los desafíos de la interdisciplinaridad de la ciencia de política pública también. La decisión sería un espacio bien propio de nosotros politólogos, particularmente con lo que tiene que ver con la decisión legislativa. Pero si nos quedamos ahí, si no miramos lo que pasó antes, lo que pasó después, va a ser un análisis muy pobre, muy reduccionista de la política pública. La implementación, yo diría que en un ámbito muy fuerte de los ingenieros, por ejemplo, de los administradores públicos, y la evaluación más bien de los economistas, junto con el diseño que aparece de acá. Pero claro, un diseño que se hace con una mala identificación del problema, una identificación muy reduccionista a algunas variables economicistas, puede tener sus problemas después. Entonces, esta forma de analizar la política pública, si no lo hace en serio, también es una invitación a pensar la complejidad de los problemas
y la necesidad de grupos interdisciplinarios que permitan trabajar estos problemas. Bueno, los límites entonces del modelo ya los adelanté, digamos, era un poco el eje de la sesión, y un poco la idea de presentar juntos estos dos instrumentos. Bueno, primero entonces, el desarrollo cronológico de la política no necesariamente sigue el orden de las diferentes etapas. A veces o sea, se pueden saltar alguna etapa, o como dije, puede no terminarse finalmente un proceso. Por eso no es un modelo causal, o sea, no es que necesariamente se concluye una etapa y luego se proyecta hacia la otra. Son operaciones políticas muchas veces que ocurren en paralelo más bien que en una secuencia. Uno puede dar una coherencia artificial a la política pública. Hay un riesgo importante, ¿no? Como de finalmente estar creando un artefacto y no trabajar lo que realmente ocurrió. La visión que aquí les quiero proponer es más bien analítica, de saber cómo ocurren las cosas. No es normativa, no es el deber ser. El deber ser, lo normativo, es más exigente en este sentido, pero a veces tiende a perder de vista lo real. De ahí viene lo que conversábamos antes en la definición, por ejemplo, sobre la coherencia, ¿no? Es mejor que sea coherente la política, sin lugar a dudas, pero tengamos presente que muchas veces no lo es. Cuidado con esta coherencia artificial. Y el modelo secuencial tiene estos problemas que ya mencioné en un principio, de focalizarse en la resolución de problemas. Entiende que se van a resolver los problemas. Como hay un escepticismo respecto a esta capacidad de resolver, ahí pierde peso, digamos, a nivel de la política pública, el modelo secuencial. Y por eso su uso depende de lo que entendemos por política pública. Si hablamos, y eso es otro nivel, si hablamos de programa, de proyecto, hace sentido pensarlo así, en una cosa más gerencial, por decirlo de alguna manera. Pero para la política pública, esta entidad más compleja y muy política, la herramienta puede ser un poco limitada, o al menos hay que tener bien presente los límites que tiene. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo los invito a repasar, digamos, estos elementos, un poco a modo antes de concluir, un ejemplo entonces de lo que sería un análisis secuencial de lo mismo, ¿no? Estos son elementos que dialogan con el texto que venía asignado para hoy, son ejemplos que vienen del texto. Transantiago en clave secuencial. En clave secuencial, la cronología pasa a ser muy importante. Aquí puse entonces años, ¿no? Años donde primero se identifica un problema, en este caso la comisión programática de la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 99, plantea un cambio fundamental en la política del sector transporte en Santiago, ahora hay que reconocer, ¿no? Como que se habla de transporte como si fuera de todo el país, pero en realidad, en este caso, era para Santiago. Entonces, entra en la agenda de gobierno con el desarrollo del Plan de Transporte Urbano de Santiago, el PTUS. El PTUS, entonces, es la primera encarnación concreta de lo que antes era solo como una discusión a nivel político. Y eso entrando en la agenda, llega a una decisión presidencial, que eso en lo concreto es muy difícil de identificar. Aquí me la juego, entre comillas, por una decisión que sea del 2001, la de la creación del cargo de coordinador de transporte en Santiago, que es entonces el antecesor del coordinador de Transantiago, que luego empezará a existir. Pero en realidad hay una serie de decisiones que lleva aquí con Santiago. De ahí se empieza a implementar la política y se empieza a evaluar, y ahí entramos claramente en lo que es la evaluación propiamente política, ¿no? Porque cuando empieza San Santiago es en general calificado como un desastre, como una catástrofe. Entonces, esta es una forma de evaluación que debe llevar a replantear. Y ahí hay que pensar entonces un último paso, o sea, un reinicio del ciclo, que no se hace acá visualmente. La herramienta
no lo permite, ¿no? Pero la flecha que parte de la evaluación llega entonces a una nueva identificación del problema y se sigue el ciclo hasta el día de hoy. No se ha resuelto el problema del transporte público y es típicamente un problema que no se resuelve, el problema que se le da un tratamiento y el tratamiento puede responder mejor a las aspiraciones de la población, del beneficiario, pero no se va a resolver. Y aquí se ilustra bien la tensión entre estos dos tipos de análisis, uno más dinámico, este análisis que entrega el ciclo de política pública, y otro más estático, que es el análisis del triángulo de actores. Cada uno tiene sus fortalezas, cada uno tiene sus debilidades, pero son dos herramientas analíticas bien interesantes y que probablemente van a tener la oportunidad de aplicar. Y bueno, esta es mi conclusión. Los dejo entonces con estas diapositivas, también entonces con el artículo. Si tienen alguna duda, lo podemos conversar, realmente ahora. Y bueno, les deseo suerte para el diploma, que les vaya muy bien. Chao. Adiós, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Antoine.